Seguro que hemos escuchado el término Big Data por todos lados, ¿verdad? Suena algo gigante, casi inabarcable. Y bueno, sí, lo es. Pero la cosa es que no se trata solo de un montón de información. Es una verdadera revolución que está cambiando las reglas del juego en casi todo. Así que vamos a desarmar este concepto juntos paso a paso. Ok, para que nos hagamos una idea del monstruo del que hablamos, miren este número, 328 millones de terabytes. ¿Y eso qué es? Bueno, esa es la cantidad de datos que generamos como humanidad cada santo día. Es una locura. Es una verdadera avalancha de información que sale de cada clic que hacemos, cada compra, cada sensor conectado. Las herramientas de siempre, esas hojas de cálculo, las bases de datos que conocíamos, simplemente no dan abasto, se quiebran. Así que no se trata solo de comprar servidores más grandes. Necesitamos pensar de una forma completamente diferente sobre cómo procesamos la información. Bien, para navegar este universo, aquí está nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a entender la escala de esta explosión de datos. Luego nos metemos de lleno a descifrar su ADN, las famosas 5 Vs que lo definen todo. Después, echaremos un vistazo al arsenal de herramientas que se necesitan para domar a este gigante. De ahí pasaremos a la acción, con ejemplos que ya están transformando nuestro mundo. Y para cerrar, y quizá lo más importante, con tanto poder viene una gran responsabilidad. Hablaremos de eso. Entonces, ¿cómo le ponemos nombre y apellido a algo tan inmenso? Bueno, para eso, la industria creó un marco conceptual que es como el ADN del Big Data, las 5 Vs. Y ojo, no hay que verlas solo como características, sino como los 5 grandes desafíos que cualquier sistema de Big Data tiene que superar sí o sí. La primera B, y la más obvia, claro, es el volumen. Ya no estamos hablando de gigabytes, estamos en la liga de los petabytes y exabytes. A ver, para que nos hagamos una idea, un solo exabyte podría guardar el contenido de todas las bibliotecas académicas de Estados Unidos multiplicado por 2000. Es una escala monumental y es el punto de partida de todo esto. Pero claro, semejante volumen trae problemas igual de grandes. Esto no se arregla comprando un disco duro más grande en la tienda, para nada. Exige arquitecturas completamente distintas, distribuidas, como Hadoop, que básicamente reparten el trabajo entre cientos de computadoras. Requiere bases de datos diferentes, las famosas NoSQL, que son mucho más flexibles. Y por supuesto, todo esto tiene un costo operativo altísimo. No solo en máquinas, sino en la electricidad para mantener todo eso frío, y en la complejidad de mantenerlo seguro. Vamos con la segunda B, velocidad. Los datos no se quedan quietos, ¿verdad? Fluyen sin parar, como un río embravecido desde sensores, mercados financieros, redes sociales, a cada instante. Y aquí la clave es el tiempo real. La diferencia entre analizar los datos de hoy, mañana, y analizarlos en este preciso milisegundo es la diferencia entre detectar un fraude mientras está pasando o enterarse cuando ya es tarde. Manejar esa velocidad es un reto técnico tremendo. Se necesitan plataformas como Spark Streaming que pueden procesar los datos al vuelo mientras van llegando. Pero aquí está el truco. Hay que ser rapidísimo, sí, pero sin sacrificar la precisión. Porque una decisión automática, instantánea, basada en un dato incorrecto, puede ser muchísimo peor que no haber tomado ninguna decisión. Tercera B, la variedad. A ver, si el Big Data fuera solo un montón de números ordenaditos en tablas, todo sería mucho más fácil. Pero la realidad es más bien un caos de formatos. Tenemos texto, imágenes, videos, audios, datos de geolocalización, de sensores, todo revuelto en la misma bolsa. Y esta tabla lo resume perfecto. Por un lado, los datos estructurados, que son las típicas bases de datos de toda la vida. Bien ordenaditas. Luego, los semiestructurados, como los archivos JSON que usan casi todas las aplicaciones web hoy en día. Y el verdadero dolor de cabeza, los datos no estructurados. Ahí entra todo lo demás, desde un correo electrónico hasta un video. Hacer que todo esto hable el mismo idioma y tenga sentido junto, es una tarea titánica. Y ahora, una B que puede echar por tierra a todas las demás, la veracidad. Pensemos en esto. ¿De qué nos sirve tener un océano de datos si el agua está contaminada? De nada. La veracidad es nuestro control de calidad. Nos obliga a detenernos y preguntar, ¿estos datos son correctos? ¿Son confiables? ¿De verdad podemos basar una decisión millonaria en esta información? El punto clave aquí es que asegurar que los datos son veraces es un trabajo de nunca acabar. Significa tener procesos para limpiar datos sucios, validar de dónde vienen, y esto es crucial, estar muy conscientes de los sesgos que pueden traer escondidos. Sin veracidad, el Big Data no es solo inútil,
Es peligroso, nos puede llevar a conclusiones totalmente equivocadas. Y así llegamos a la B final, la que le da sentido a todo este esfuerzo, el valor. Porque después de conquistar el volumen, domar la velocidad, ordenar la variedad y asegurar la veracidad, la única pregunta que importa es, ¿y todo esto para qué? El objetivo final nunca es acumular datos por acumular. Es transformarlos en algo útil, un descubrimiento científico, una operación más eficiente, una mejor experiencia para un cliente. Ese, y no otro, es el verdadero retorno de la inversión. Pero ojo, extraer valor es todo un arte. No se trata solo de mirar los datos y ver qué pasó. Hay que saber qué preguntas hacer. Implica ir un paso más allá. Usar el análisis predictivo para intentar adivinar lo que podría pasar. Y más allá todavía, usar el análisis prescriptivo para que el propio sistema nos recomiende la mejor acción a tomar. Es, en resumen, pasar de ser un simple historiador de datos a un verdadero estratega. Muy bien, ya entendemos las 5 Bs. La pregunta del millón ahora es, ¿y con qué herramientas se maneja todo esto? Bueno, pasemos a ver el arsenal tecnológico que se ha construido para enfrentar estos desafíos. Lo primerísimo que hay que entender es esto. Las bases de datos y los sistemas que nos sirvieron por décadas ya no sirven, se quedaron chicos. El Big Data exige un cambio total de mentalidad, un salto hacia arquitecturas distribuidas que puedan crecer no hacia arriba con una máquina más potente, sino hacia los lados, agregando más y más máquinas a la red. Y en este nuevo universo hay 2 reyes, Hadoop y Spark. Hadoop fue el pionero, el caballo de batalla, súper fiable, que procesaba los datos leyéndolos desde el disco duro. Pero luego llegó Spark, y fue como pasar de un coche a un cohete. ¿Su gran secreto? En lugar de leer del disco, procesa los datos directamente en la memoria RAM, que es muchísimo más rápida. Este pequeño gran cambio lo hizo hasta 100 veces más veloz. Pero el ecosistema es enorme. También tenemos bases de datos NoSQL como MongoDB, que son geniales porque en lugar de tablas súper rígidas, guardan la información en documentos flexibles, ideales para el caos de la variedad. Y por encima de todo esto, lenguajes como Python y R son como el cerebro de la operación, usando librerías especializadas para analizar, visualizar y construir modelos de Machine Learning. Ok, basta de teoría y de nombres de herramientas. Vamos a lo bueno. ¿Cómo se ve todo este poder en el mundo real? Veamos algunos ejemplos concretos. Y aquí la tabla nos da una probadita del impacto real. En salud pública, se puede predecir dónde va a haber un brote de una enfermedad analizando datos en tiempo real. En el sector financiero, los algoritmos pueden detectar una transacción fraudulenta en los milisegundos que tarda en procesarse. Y en logística, bueno, se optimizan rutas de entrega para ahorrar millones en combustible y tiempo. El valor aquí es súper tangible, súper directo. Hemos visto el potencial que es casi infinito. Pero como con toda tecnología poderosa, siempre hay una sombra. Este poder para analizar, para predecir, viene con una responsabilidad enorme. Así que ahora tenemos que hacer un giro importante y hablar del lado humano de los datos, de los dilemas éticos que simplemente no podemos darnos el lujo de ignorar. Esta cita lo dice todo y es uno de los mayores peligros que enfrentamos. Los algoritmos son como estudiantes, aprenden de los datos que les damos. Si esos datos están llenos de los prejuicios históricos de nuestra sociedad, la tecnología no solo los va a aprender y replicar, lo más probable es que los amplifique, creando sistemas automáticos que discriminan a una escala nunca antes vista. Y el proceso es peligrosamente simple, casi una reacción en cadena. Todo empieza con datos de entrada que ya están sesgados. Paso 2, el algoritmo se entrena con ellos y como buen alumno aprende y refuerza esos patrones injustos. Y el resultado final, un sistema que toma decisiones automáticas que perjudican a ciertos grupos de forma sistemática. Y lo peor, con una apariencia de objetividad matemática. Entonces, ¿cómo nos defendemos de esto? La respuesta es una gobernanza ética sólida. Y se apoya en pilares que no son negociables. Justicia para auditar y corregir los sesgos. Transparencia para que podamos entender por qué un algoritmo toma una decisión. Control para que las personas sigan siendo dueñas de sus datos. Y finalmente, responsabilidad para que siempre haya alguien que responda cuando la tecnología se equivoca. Y con esto cerramos con la pregunta que lo engloba todo. El Big Data nos ofrece un nivel de progreso y eficiencia que antes era ciencia ficción, pero nos obliga, nos exige preguntarnos constantemente, ¿a qué costo? Encontrar ese delicado equilibrio entre la innovación que nos impulsa hacia adelante y la protección de nuestros valores más fundamentales, ese sin duda es el mayor desafío de nuestra era digital.